Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en este lugar, el templo, Señor, de tu iglesia local, el templo de la IBE. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros y que nos ilumina, Señor, para poder entender tu mensaje. Y que nos da, Señor, de tu gracia y nos da esa fortaleza para vivir vidas que te agraden. Te damos gracias, Señor, por la salvación que nos diste en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, hace 2000 años atrás tú enviaste a este niño. Tú enviaste, Padre mío, al príncipe de paz. Gracias porque en Él tenemos, Señor, salvación. Porque en Él tenemos esperanza. Porque en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Porque en Él, Señor, tenemos comunión contigo. Padre mío, te pido que bendigas este tiempo, que estés obrando, Señor, en nuestros corazones. Que seamos sensibles, Señor, al mensaje que tú tienes para nosotros esta tarde. Bendice a tu iglesia local, bendice a tu iglesia universal, Señor. Gracias. Quédate con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso de alabanza. Este tiempo en el cual todos nosotros, unidos como una familia, como la iglesia, hemos podido levantar nuestras voces y alabar el nombre de nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y darle gracias por esa salvación tan grande que Él nos dio en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por nuestra hermana Jenny, que nos ha ayudado con este hermoso video. Y le damos gracias a Dios por el ministerio también de alabanza y por todos los hermanos que de una u otra manera participan y hacen posible este servicio. Le damos gracias a Dios por su visita, mi amigo, mi amiga. Y le damos gracias a Dios también por nuestros amigos, hermanos y hermanas de la Iglesia Universal que domingo a domingo se conectan para juntamente edificarnos en la palabra de Dios. Y hemos comenzado ya este mes con el tiempo de Navidad y Dios ha tocado mi corazón para poder desarrollar una serie de estudios que le hemos titulado Nombre, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos seleccionado el libro de Isaías, el capítulo 9, versículos 1 al 7. Mi hermano Ariel ha dado lectura ya ahí, para poder desarrollar los nombres que el Espíritu Santo dio a ese niño de Belén. Hace 2000 años nuestro Señor Jesús vino a este lugar. Él vino para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos gozo y alegría cuando Él nos dio salvación en el monte Calvario, ¿verdad? Y eso es Navidad. Mis hermanos, la Navidad se acerca rápidamente. La época en la que la gente pierde, podríamos decir, su mente llenando sus carritos de compras con todo tipo de regalos, ¿verdad? Para muchos eso es la Navidad. Alguien dijo, Navidad es cuando compras los regalos de este año con el dinero del próximo año. Mis hermanos, nos acercamos a la época del año en que algunas personas celebran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos a la época del año en que la Navidad, para muchos, no tiene significado. Nos acercamos a la época del año en que para algunos la Navidad simplemente es una tradición, ¿verdad? Es una costumbre. Y como hemos mencionado, es un tiempo en el cual las personas se intercambian diferentes tipos de regalos, ¿verdad?
Ahora, sabemos que la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue necesariamente el 25 de diciembre, ya lo hemos hablado. Pero la mayor parte de las sociedades de este mundo ha establecido este día, el 25 de diciembre, como un día especial, donde hacemos un paréntesis, donde hacemos un paro para poder recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo, el regalo de Dios a la humanidad, ¿verdad? Mis hermanos, durante las próximas semanas estaremos meditando en este hermoso pasaje de Isaías, capítulo 9. Un pasaje muy conocido por muchos de nosotros. Ya el hermano Ariel ha dado lectura y mencionó algo del contexto en el cual el profeta Isaías dio esta profecía. Y el hermano mencionó que más o menos 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el profeta nos dio estos versículos. Y en este tiempo, mi hermano, Israel estaba enfrentando el ataque inminente del rey de Asiria. Oscuridad, tinieblas, angustia y aflicción reinaban en aquel escenario. Pero sin embargo, esto no sería para siempre, nos dice el profeta, ¿verdad? Porque Isaías nos dice que Dios había prometido un Salvador a esta nación, a la humanidad. Pero ¿sabes qué? Este Salvador no sería cualquier persona, sino sería un ser especial. Este Salvador, mi hermano, sería el mismo Hijo de Dios, el Mesías, Dios hecho carne. Y es por eso que todos nosotros los creyentes, mis hermanos, celebramos y recordamos la Navidad. ¿Sabes por qué? Porque la Navidad, mi hermano, es esperanza. No siempre permaneceremos en la oscuridad espiritual, como mencionó el hermano Isaías. No siempre permaneceremos sin entender los planes de Dios para nuestras vidas. No siempre permaneceremos en el llanto y en el desconsuelo, en la angustia y el dolor y en la esclavitud de nuestros pecados. Escúchame bien, mi hermano, mi amigo. En Jesucristo hay esperanza. En Jesucristo encontramos la luz que ilumina nuestro entendimiento y que nos permite recibir la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Jesucristo es la esperanza de un nuevo comienzo. Jesucristo es la esperanza de una vida y una vida abundante. Y sobre todo Jesucristo, mi hermano, es la esperanza de la vida eterna. Y Jesucristo es Navidad. Por eso estamos aquí, separando este tiempo, estas semanas, para recordar ese acontecimiento tan grande que ocurrió en este planeta Tierra. Ahora necesitamos hablar un poco sobre qué es un nombre. ¿Por qué usamos los nombres de las personas? ¿O por qué damos nombres a las personas? Yo creo que todos estamos de acuerdo que los nombres sirven para distinguir a las personas de la una a la otra, ¿verdad? Y tenemos nombres en nuestra sociedad que a menudo no tienen un significado, o por lo menos no sabemos el significado de ese nombre. Por ejemplo, mi nombre es Julio y realmente yo no sé cuál es el significado del nombre Julio, y si voy y encuentro y trato de averiguar, posiblemente encontraré el significado de este nombre Julio. Pero mi madre no me llamaba Julio por el significado en sí. Es probable que mi mamá me llamaba Julio porque quizás para sus oídos le sonaba bonito, ¿verdad? O quizás porque el nombre de mi papá era Julio. Por eso es que ella me puso Julio. Pero esto no era así en la cultura, en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo nació. No era así. En el pensamiento judío, mis hermanos, un nombre no solo se usa para identificar, para distinguir a una persona de la otra, sino que un nombre tiene o tenía un propósito aún más noble. La intención del nombre en la cultura judía, mi hermano, era para describir el carácter de esa persona. Por ejemplo, el nombre Sofonías. Sofonías tenía un significado,
Y ese significado era el Señor oculta. En otras palabras, el Señor es mi refugio, es mi escondite. Ese era el nombre de Sofonías. Y eso describía el carácter de esta persona Sofonías. Por ejemplo, también tenemos el nombre Lázaro, que significa a quien Dios ayuda. En otras palabras, ayudado por Dios, o el Dios es mi ayudador. Y este nombre describía precisamente el carácter de esta persona, Lázaro. Y aquí en Isaías, capítulo 9, que hemos leído, nos encontramos, mi hermano, con este pasaje que nos dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado y se llamará su nombre. Y esto no significa, mi hermano, que estos nombres que hemos dado lectura serían los nombres que iban a distinguir a nuestro Señor Jesucristo con otras personas. Esos nombres, mi hermano, escúcheme bien, nos van a hablar sobre la naturaleza, sobre el carácter y sobre todo sobre la misión de este niño, nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, este mes vamos a estar meditando precisamente en los nombres que el Espíritu Santo de Dios utilizó para describir el carácter, para describir la persona y la obra de este niño del pesebre. Este niño que hace 2000 años atrás vino enviado del cielo como el regalo perfecto de nuestro Padre Celestial. Es el deseo de mi corazón que todas estas semanas estemos tú y yo examinando nuestros corazones, reflejando nuestras vidas en la vida de este niño de Belén, nuestro Señor Jesucristo. Y el primer nombre que vamos a hablar es precisamente, dice, y llamará su nombre, dice, admirable, admirable. Y admirable, mi hermano, nos recuerda cuando Manoa, ¿se acuerdan ustedes? Sansón, el padre de Sansón, Manoa, le pregunta, se encuentra con el ángel de Jehová y le pregunta por su nombre. Leamos, por ejemplo, en Jueces capítulo 13, versículo 18. Manoa habla con el ángel de Jehová y sabemos que el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo. Y el ángel de Jehová respondió y le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Hey, Manoa, ¿por qué preguntas por mi nombre si mi nombre es admirable? Y mi hermano, admirable porque la gloria de quién es Él, nuestro Señor, es causa de admiración, es causa de asombro y de maravilla. Mi hermano, no se encuentran palabras humanas para expresar la grandeza de su persona, de su obra hecha a nuestro favor, sino un estado de contemplación, un estado de asombro, de maravilla y de éxtasis admirable, mis hermanos, en sus obras. Solo recordemos sus milagros de nuestro Señor Jesucristo, levantando el asombro de sus discípulos, quienes al ver a su maestro respondiendo, reprendiendo los vientos y los mares, ellos solo exclamaron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Admirable, mi hermano, en su humildad y mansedumbre. Solo recordemos cuando dijo en Mateo capítulo 11, versículos 29 al 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, dice, descanso para vuestras almas, porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. Mi hermano, admirable en su perfecta obediencia a su Padre, nuestro Señor, nuestro Dios. Admirable en su servicio, en su sacrificio y paciencia. Solo recordemos sus sacrificios: el rechazo, la burla, la mofa, el desprecio, la muerte de la cruz que recibió, precisamente de las personas por quienes Él vino a salvar. Admirable en su nacimiento, porque ¿quién podrá, mi hermano, comprender y entender el milagro de la encarnación?
La palabra de Dios nos dice que hay muchos secretos escondidos para nosotros que pertenecen solamente a Dios. Y uno de esos secretos es precisamente la encarnación. Admirable en su vida, porque vivió en medio de los pecadores, pero no había pecado en él, nos dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo se relacionó con publicanos y con pecadores, pero nunca él participó de sus pecados. Escúchenme bien. Sus enemigos nunca pudieron encontrar un defecto en su carácter, en su vida. No tenía reproche alguno. Admirable en su vida de entrega, porque ¿quién podría, mi hermano, explicar la tristeza del Dios hombre por la condición de sus amigos Lázaro y de su pueblo Jerusalén, Israel? Él vivió para otras personas. Él dio su vida, mi hermano, no solo por sus amigos, nos dice la palabra de Dios, sino también por sus enemigos. Admirable en su muerte, porque la palabra de Dios nos dice que Él no vio corrupción, ¿verdad? Admirable en su resurrección, porque la palabra de Dios nos dice que la tumba no pudo contenerle a nuestro Dios, a nuestro Señor. Admirable en su obra redentora y el amor que lo movió, nos dice la palabra de Dios, a despojarse a sí mismo, dejar el cielo, sufrir y dar su vida por nosotros, los pecadores. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos habla, mi hermano, de esta gran verdad, donde él nos dice: haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Admirable el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que nosotros estemos examinando nuestras vidas, estemos examinando nuestros corazones. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo nos dice que el propósito grande de la palabra de Dios en nuestras vidas es precisamente que tú y yo lleguemos a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo que cada domingo que estemos aquí, estemos examinando nuestro corazón y veamos dónde estamos en nuestro progreso hasta llegar a la semejanza de nuestro Señor. Mi hermano y mi amigo, nunca te cansarás o llegarás a aburrirte cuando le mires. No, por el contrario, mientras más contemples, mientras más tú mires y más te acerques a nuestro Señor a través de la palabra de Dios, el estudio y la oración, su esplendor, su maravilla crecerán más y más. Su gloria y esplendor, nos dice su palabra, son desde la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Pero este niño, mi hermano, no solo sería admirable en su persona y en su obra, en su misión, sino que también sería, nos dice Isaías, sería consejero. Consejero. ¿Y cuál es la definición de consejero? ¿Cuál es la definición de un consejero? Da consejos, ¿verdad? Quizás en nuestra mente vienen, ¿no?, estos consejeros que tenemos en nuestros días. Quizás viene a nuestras mentes, ¿no?, el médico, el psiquiatra, el trabajador de salud, el psicólogo. Pero ¿sabes qué? Un consejero en la Biblia tiene que ver con ser un líder.
Un consejero que nos habla la palabra de Dios tiene que ver con alguien que nos guíe, con alguien que nos muestre el camino. Y ahora quizás es posible que estas personas que hemos mencionado, el médico, el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social, ellos tratan de ayudarnos, ¿no? De guiarnos a tomar decisiones. Pero cada vez que viene a nuestras mentes estas personas, quizás recordamos a un médico sentado ahí, al paciente al otro lado, ahí hablando de todas sus emociones, y por otro lado vemos al médico o al psiquiatra, al psicólogo, diciendo, ¿verdad? ¿Crees tú que esto te hace bien? ¿Verdad? Eso es lo que viene a nuestras mentes, tratando de ver qué cosas hacen sentir bien al cliente, al paciente. Pero si recordamos, mis hermanos, en los tiempos de los reyes de Israel, estos reyes también tenían consejeros. Y la mayoría de las veces eran hombres de edad. La mayoría de las veces eran hombres que tenían más conocimiento y más sabiduría. Y ellos eran los llamados a acercarse al rey, darle ese consejo, esa sabiduría para que los reyes tomaran la mejor decisión. Eran personas muy especiales. Mi hermano, el consejero es el que nos va a hablar de nuestro Dios y de nuestra vida. Un consejero, mi hermano, es alguien lleno de sabiduría y de conocimiento que va a impartir esa sabiduría. Escúcheme bien, a los que la piden, a los que la buscan, ¿verdad? Muchos de nosotros no tenemos esa sabiduría porque no estamos pidiendo. No estamos pidiendo la sabiduría a nuestro Dios. Nuestro Dios, mi hermano, es un Dios sabio. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos es ¿por qué estamos nosotros tomando muchas veces decisiones equivocadas? Y la respuesta es precisamente porque no estamos pidiendo a nuestro Dios. Dice que el apóstol Santiago dice que toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿verdad? La sabiduría, mi hermano, pertenece a nuestro Dios. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están, dice, en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, dice, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Cristo Jesús, mi hermano. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Él. Y por lo tanto, porque Cristo, mi hermano, es la fuente y el poseedor de la sabiduría y del entendimiento, Él debe ser el guía de nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo debe ser el GPS espiritual que dirige nuestras vidas, ¿verdad? Porque en Él, dice el apóstol, se encuentran escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escúchame bien. Nuestro Señor Jesucristo debe ser la única fuente inmediata del creyente para el oportuno socorro, para el oportuno consejo. Muchas veces cuando estamos en dificultades, no. Acudimos a muchas personas, a muchas fuentes. Y nos olvidamos de acudir a la fuente principal, a nuestro Señor Jesús, buscando y pidiendo sabiduría. Escúchame bien, mi amigo. Jesús tiene todas las respuestas y soluciones a tus preguntas y a tus problemas. Y cuando digo tus preguntas y tus problemas, me refiero a lo personal, a lo más íntimo de ti. ¿Sabes por qué?
Porque nuestro Señor Jesús conoce todo el detalle de tu vida. Él conoce todas las circunstancias en las cuales tú estás viviendo, tú estás enfrentando en estos momentos. Por lo tanto, a Él lo capacita como el único apto para entenderte, para poder proveerte de luz, de entendimiento, para que tú puedas discernir y poder tomar esas decisiones que te van a ayudar en tu vida. Recuerda, mi amigo, que Él es el Dios hecho carne y que nada escapa de su conocimiento. Él es la fuente y el poseedor de la sabiduría y del entendimiento, nos habla el apóstol. Él es el gran consejero. La palabra de Dios nos dice que aún Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos, ¿verdad? Algunos, unos cuantos, a otros muchos, ¿verdad? Pero Él conoce cada detalle de ti, mi amigo. Por eso Él es el gran consejero. Mi amigo y mi hermano, el consejo sabio y oportuno para tu vida espiritual, escúchame bien, no lo vas a encontrar en el abogado, no lo vas a encontrar en el médico, no lo vas a encontrar en el psiquiatra, en el psicólogo. Por supuesto, nos pueden ayudar en ciertas partes en nuestras vidas, pero estamos hablando de nuestra vida espiritual, ¿verdad? No lo vas a encontrar en el maestro, no lo vas a encontrar en la política, no lo vas a encontrar en la filosofía, ni mucho menos en la religión, en la tradición, ¿verdad? No lo vas a encontrar en el amigo, no lo vas a encontrar en la amiga, ni mucho menos, como alguien mencionó, en el brujo mayor. No lo vas a encontrar ahí. Por supuesto, nuestro Señor, nuestro Dios puede usar a un creyente, por supuesto. Pero quiero que entienda que Él es el único consejero. Solo Jesús, solo en Él encontrarás el consejo oportuno para tu vida. Esto trae a mi mente uno de los eventos muy importantes que la Biblia registra y nos remonta al origen del reino de Israel, ¿verdad? David, le sucedió Salomón y luego su hijo Roboam. Y Roboam tuvo una situación muy delicada, muy difícil. Y nos dice la Biblia que él fue a buscar ayuda y consejo. Y él se acercó precisamente a estos consejeros que hemos hablado nosotros, personas de edad, ancianas, con muy buen consejo. Pero sin embargo, Roboam dice que puso a un lado ese consejo y se fue a buscar el consejo de sus amigos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Jovencitos, inexpertos, ¿verdad? Y tristemente Roboam atendió el consejo de sus amigos. Y la Biblia nos dice lo que sucedió, ¿verdad? El reino de Israel fue dividido. El reino del norte y el reino del sur. Israel y Judá. Por tomar consejo equivocado de las personas equivocadas. Y aquí quisiera hacer una aplicación. Mencioné, muchas veces Dios va a utilizar a cristianos, hermanos. Aquí estamos en este lugar, justamente para edificarnos unos a otros. Pero yo quisiera darte un consejo, mi hermano. Busca el consejo de hermanos que tengan experiencia. Busca el consejo de hermanos o hermanas que tú sabes que son maduras espiritualmente. Que tú sabes que el tiempo
El tiempo ha dado evidencia que son personas que están buscando de Dios. Ten cuidado de recibir el consejo de personas inexpertas, de personas que no están creciendo y buscando la voluntad de nuestro Dios. Y para terminar, mi hermano, la iglesia con los rostros inclinados, la iglesia con los rostros inclinados. Mi hermano, en este mundo en que vivimos, un mundo lleno de tinieblas, de perversión, de pecado, y sobre todo de mucha confusión espiritual, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, a lo blanco negro, a lo negro blanco. Tiempos donde escuchamos diferentes ideologías, filosofías humanas, la ideología del género, por ejemplo, matrimonio homosexual, el aborto y cosas por el estilo. En este mundo, mi hermano, que vivimos, en un mundo lleno de anarquía y de desorden, un mundo lleno de violencia y de corrupción, a todo nivel, en un mundo de injusticia social, donde el egoísmo es el común denominador, donde cada uno hace lo que le parece. En este mundo en que vivimos, donde nuestros gobernantes y autoridades han dejado y han puesto a un lado a nuestro Dios, han puesto a un lado su palabra, precisamente por seguir corrientes humanistas, ideas liberales, por seguir el ocultismo, el satanismo. En este mundo en que vivimos, tenemos que volvernos a Jesús. Tenemos que volvernos, mi hermano, a Jesucristo, el Hijo de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento y del conocimiento, para recibir solo de Él el consejo oportuno que va a guiar nuestras vidas por senda de luz, de santidad y de justicia. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tu alma. Mi hermano, es el deseo de mi corazón que todos nosotros estemos buscando el consejo de este admirable consejero, nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de mi corazón que estas semanas estemos meditando y examinando nuestras vidas y ver si estamos como individuos, como iglesia, avanzando en esa gran meta que tenemos, de crecer, de edificarnos, de llegar a la estatura de la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que podamos ver que estamos avanzando, llevando el Evangelio a las personas que no conocen, que necesitan de la luz, de la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.